Sean todos muy bienvenidos. En esta sesión aprenderemos sobre el valor P, una herramienta fundamental en las pruebas de hipótesis. Este concepto nos permitirá evaluar con mayor precisión el nivel de significancia asociado a los resultados obtenidos en un análisis. Vamos a explorar cómo calcularlo, interpretarlo y aplicarlo en contextos prácticos. Así que comencemos. En sesiones anteriores vimos cómo los niveles de significancia predefinidos, como un alfa de 0.05, nos ayudan a tomar decisiones, aceptar o rechazar una hipótesis nula. Sin embargo, a veces queremos ser más específicos. El valor P nos da una solución más precisa entonces. Calcula el nivel de significancia exacto asociado al estadístico observado. Es importante entender cómo encaja este concepto en un marco más amplio. Hasta ahora hemos trabajado con pruebas de hipótesis para decidir si aceptamos o rechazamos H0 basándonos en un nivel preasignado, ya sea el 0.01, 0.05 o 0.10. Pero el valor P nos permite ir un paso más allá, determinar el menor nivel de significancia con cual aún podríamos rechazar H0. Esto proporciona mayor flexibilidad en nuestro análisis. Por ejemplo, cuando analizamos el gasto por cliente en el restaurante, la tarea que hicimos previamente a esta sesión, calculamos un Z igual a menos 2.65. Ahora con el valor P podríamos cuantificar la probabilidad exacta de obtener un resultado igual o más extremo, asumiendo que H0 es verdadera. Esto nos ayudará a evaluar mejor si los datos son consistentes con H0. El valor P es un concepto central en la estadística. Representa la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. En otras palabras, nos ayuda a medir cuán consistentes son nuestros datos con H0. El valor P se calcula basándose en la estadística de prueba obtenida, como podría ser el Z-score o la T-de-student, y luego se compara con un nivel de significancia alfa. Si P es menor que alfa, entonces rechazamos H0, ya que hay suficiente evidencia para cuestionar la hipótesis nula. Si P es mayor o igual que alfa, entonces no rechazamos H0. Un punto clave es que mientras más pequeño sea el valor P, mayor será la evidencia en contra de H0. Por ejemplo, si obtenemos un valor P de 0.002, esto indica una alta improbabilidad de que los datos observados sean consistentes con H0. Esto contrastaría con un valor P de, digamos, 0.08, que sugiere que no hay suficiente evidencia para rechazar H0. Por último, es importante mencionar que el valor P se puede utilizar con cualquier distribución, ya sea una normal, una T-de-student, una binomial, entre otras. Esto lo convierte en una herramienta extremadamente versátil. Ahora que entendemos qué es el valor P, veamos cómo interpretarlo. El proceso es bastante simple y sigue estos pasos. En primer lugar, debemos calcular el estadístico de prueba. Este podría ser el Z-score, el T o cualquier otra métrica dependiendo de la prueba. En segundo lugar, debemos determinar el valor P. Podemos usar tablas o podemos usar Excel también para calcular el valor P asociado al estadístico. Y en tercer lugar, debemos comparar con el nivel de significancia alfa. Si P fuera mayor que alfa, entonces rechazamos H0, pero si P es mayor o igual que alfa, entonces no rechazamos H0, ya que no hay suficiente evidencia para cuestionarla. En este punto es importante aclarar algo fundamental sobre la interpretación de las pruebas de hipótesis. Cuando comparamos el valor P con el nivel de significancia y encontramos que P es menor que alfa, decimos que rechazamos H0 porque la evidencia sugiere que los datos no son consistentes con la hipótesis nula. Sin embargo, si P es mayor que alfa, lo correcto es decir que no rechazamos H0 y no que aceptamos la hipótesis nula. Usted nunca puede decir que usted acepta la hipótesis nula. Y quiero ser muy enfático en esto. ¿Por qué? Porque en estadística no podemos afirmar con certeza que H0 sea verdadera. Simplemente no encontramos suficiente evidencia para rechazarla. Es decir, el hecho de no rechazar H0 no implica que sea correcta, solo significa que los datos no son lo suficientemente concluyentes para demostrar lo contrario.
Esto es como en derecho se habla de que un imputado es culpable o no culpable. Nunca se dice que es inocente, de acuerdo a la mayoría de legislaciones. Es exactamente lo mismo. Podría utilizar este ejemplo coloquial para entender lo que le estoy explicando. Ahora quiero que me acompañen a Excel para que retomemos el ejemplo del gasto por cliente en el restaurante de la Ciudad de México y apliquemos este proceso de interpretación del valor P. Bien, ya estamos aquí en Excel y vamos a calcular el valor P para una prueba de hipótesis utilizando el ejemplo que trabajamos en la tarea anterior. Recordemos que tenemos un Z-score de menos 2.65. No voy a volverlo a estimar, pero ustedes recordarán de dónde viene. En el numerador tendríamos la diferencia de 329, la media muestral, menos la media probada. Es esta fórmula que tenemos por aquí. Y en el denominador tenemos la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz de 40. De ahí sale este menos 2.65. Luego tenemos un nivel de significancia de 0.01. Eso tenemos que definirlo previamente. Puede ser de 0.10, de 0.05, de 0.01. Y el paso que nos interesa en esta sesión es precisamente el segundo que les había hablado dentro de nuestro proceso en el slide anterior, que sería determinar el valor P asociado al estadístico Z, en este caso de menos 2.64. Para eso vamos a hacer uso de la función dist.norm.stand.n. Este que tenemos por acá que nos dice que devuelve la distribución normal estándar, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Doy clic por acá y vean que nos pide dos argumentos. El primero de ellos es el Z, este que tenemos por aquí. Y el segundo de ellos nos dice un acumulado. Cuando es verdadero nos habla de una función de distribución acumulativa y cuando es falso nos habla de una función de densidad de probabilidad. Es importante que definamos esto antes de escoger el que nos sirve. Cuando hablamos del acumulativo, y si quieren déjenme, antes de usar esta función, déjenme explicar este punto, porque creo que es importante y lo voy a hacer utilizando esta curva normal, esta que tenemos por acá. Entonces, cuando tenemos un argumento verdadero, la función calcula la probabilidad acumulada hasta el valor que se encuentra en el primer argumento. Es decir, devuelve el área bajo la curva de una distribución normal estándar desde menos infinito, viene desde aquí a la izquierda, hasta el valor especificado en el primer argumento, hasta el Z que le damos nosotros. Si el primer argumento fuera Z igual a 1.96 positivo, entonces estaría tomando todo el área bajo la curva desde menos infinito hasta 1.96. ¿Cuánto es esto? Nosotros sabemos que es 0.975, que corresponde al 97.5% del área acumulada bajo la curva a la izquierda de Z igual a 1.96. Todo esto que tenemos a la izquierda de 1.96, eso sería la probabilidad acumulada. Este es el uso típico para cálculos para obtener el valor P o áreas acumuladas. Es decir, es el que vamos a utilizar verdadero. Pero también déjenme explicarles el valor falso. Cuando el segundo argumento es falso, la función calcula el valor de densidad de probabilidad de la distribución normal estándar en el punto especificado. En términos simples, devuelve la altura de la curva. Si tuviéramos un eje Y por acá, entonces nos estaría dando el valor de la altura, el valor del eje Y de la curva en ese punto en específico. Si el primer argumento fuera menos 1.96, entonces iríamos al eje de los y la función devolvería un valor como 0.058, que es la altura de la curva normal estándar en ese punto. Esto es menos común para aplicaciones prácticas, pero puede ser útil si usted necesita representar gráficamente la distribución. Entonces, en conclusión, vamos a utilizar el argumento verdadero precisamente porque necesitamos la probabilidad acumulada, es decir, el área bajo la curva. Ya les di esa explicación, ahora regresamos por aquí y ahora sí podemos utilizar la función dist.norm.stand, esta que tenemos por acá, le damos el primer argumento que sería la Z y luego le decimos verdadero, este que tenemos por acá. Cierro paréntesis y ahí me estaría dando el valor P. ¿Qué es este valor P? Es el área bajo la curva desde menos infinito hasta menos 2.647711. Sin embargo, y vea qué importante es entender los conceptos que hemos aprendido previamente, nuestra prueba es de dos colas, ya que queremos determinar si hay una diferencia significativa tanto por encima como por debajo de los 350 pesos mexicanos.
Entonces estamos obteniendo la cola de la izquierda. Para obtener el valor P total, debemos multiplicar este resultado por 2 para poderlo comparar contra el alfa. Vea qué importante es tener la teoría bien clara. Si estamos utilizando una prueba de 2 colas, multiplicamos el p-value por 2 antes de compararlo contra el alfa. Ahí lo tendríamos. Eso nos daría un p-value de 0.08 que representa la probabilidad acumulada en ambas colas. Y por último, comparamos este valor P con nuestro nivel de significancia de 0.01 para tomar una decisión. Y tendríamos que P es igual a 0.008 menor que 0.01. Y ahora sí podríamos concluir. Como P igual a 0.08 es menor que 0.01, rechazamos la hipótesis nula. Esto significa que al nivel de significancia del 1%, tenemos evidencia suficiente para concluir que la media poblacional es significativamente diferente. Vean que no estoy diciendo ni menor ni mayor, sino que diferente, porque es una prueba de 2 colas, del valor hipotético planteado. Con esto estaría finalizando la sesión. Muchas gracias.